de la Comisión Quinta, al presidente de Ecopetrol, al ministro que espero que esté por llegar, al ministro de Minas y de Petróleos. Lástima que no haya venido, se haya excusado el ministro de Hacienda, ¿no? Porque este es un debate que tiene que ver con él, en la medida en que él representa en la Junta Directiva de Ecopetrol las acciones de la nación. O sea, él es el, entre comillas, dueño, ¿sí?, de esos recursos, y como vamos a hablar de una pérdida muy grande de plata de Ecopetrol, luego él debería estar aquí. Me voy a referir a él, siempre prefiero referirme a los funcionarios como están, pero pues si no está, de todos modos me toca referirme a él. Este es un debate, señor presidente, que va a explicar o va a hablar sobre unas pérdidas de Ecopetrol que ascienden a 810.000 millones de pesos el año pasado y que, sumadas a pérdidas de años anteriores, estamos hablando de 1.2 billones de pesos, pérdidas del mismo tipo, en un mecanismo que voy a explicar más adelante, que se llaman operaciones de cobertura. Ese va a ser, digamos, el debate. Pero el debate, que además a ratos pareciera que es muy complicado, pero vamos a ver que no lo es, se puede entender exactamente qué fue lo que pasó, y el debate va a tener que ver con un asunto, digamos, como de principios, de si Ecopetrol debe participar en ese tipo de negocios, porque una operación de cobertura es un negocio, o si no debe participar en ellos. Esa es como una primera discusión, si es un tema en el que no debería arriesgarse Ecopetrol, o la segunda posibilidad, y es que si debe arriesgarse en eso o debe participar en eso, ¿por qué pierde? ¿Por qué lo hace mal? Digamos que son las dos grandes opciones que están allí, que habrá que analizar y que voy a analizar. Ese es, digamos, el tipo del debate. Yo voy a señalar, mi posición es que ese tipo de negocios no debe hacerse. Yo pienso que no es positivo que una empresa como Ecopetrol haga esos negocios, pero bueno, si al final se decide hacerlos, pienso que se está haciendo de la peor manera, porque las pérdidas definitivamente son supremamente grandes. Bueno, entrando ya en materia, pues, o empezando a desarrollar el debate, digamos esto: el año pasado Ecopetrol ganó 15.5 billones de pesos, 15.5 billones de pesos. Y a mí me alegra que Ecopetrol se haya ganado esa plata, por supuesto, porque pues digamos que esa ganancia en últimas tiene que ver con que le ingresan más recursos al país, y eso es una cosa de signo positivo. Ahora, también digamos, en aras a la verdad, que esa ganancia tiene como principal explicación un factor que los colombianos ni la empresa controla, y es que se dispararon nuevamente los precios internacionales del petróleo, y estamos vendiendo nuestro petróleo, o el petróleo que se saca en Colombia, se vende a mayores precios en el mercado internacional, cosa que, repito, pues no me molesta. Ahora, que los precios sean tan altos ha generado un poco de carambola, una cosa que también se puede considerar como de signo positivo, y es que campos viejos, que ya no se estaban explotando con toda la intensidad, con esos precios altos nuevos, se están haciendo explotaciones secundarias que son más costosas, pero que se pueden pagar con los nuevos precios del petróleo, y entonces también ha aumentado la producción petrolera colombiana. O sea, los altos precios internacionales del petróleo han favorecido a Ecopetrol por la vía de los mayores precios en sí mismo, y por la vía de poder sacar petróleo que en otras condiciones no se podría sacar. El caso de los crudos pesados, para poner un ejemplo, los del Meta y los del Tolima, pues explican esto. Aquí habría una discusión que no vamos a hacer hoy, pero que la quiero dejar planteada, ¿no? Son dudas que ya se están planteando, señor ministro y señor presidente de Ecopetrol, y es si el ritmo de extracción del petróleo, la velocidad con la que se está sacando el crudo que está en los yacimientos, es la adecuada. Un especialista reconocido, Tomás de la Calle, planteó ya, digamos, oficialmente el tema del debate en el periódico El Espectador. Esto, ¿por qué es importante mirarlo? Y algún día lo miraremos, porque si se extrae el petróleo muy rápido, si se extrae de mala manera, para decirlo de otra forma, se atropella técnicamente el campo, se puede quedar mucho petróleo allá enterrado y no sacarlo nunca. Y eso, por supuesto, sería un error garrafal, que por sacar muy rápido el petróleo, para perseguir los precios altos, buscar los precios altos, se dañen los yacimientos. Y esto ya, digamos que es un asunto que algún día, ministro,
y presidente de Ecopetrol vamos a tener que mirar en esta comisión porque por supuesto nos interesa qué pasa. Pero bueno, vamos al punto. El punto es ¿cuál? Se perdieron, a mi juicio, se gastaron en operaciones que no se han debido gastar, a mi juicio, se gastaron 810.000 millones de pesos. Son pérdidas que están allí. Lo ilustro de esta manera, porque yo sé que este tema lo va a discutir el gobierno, cuál es la naturaleza de esta pérdida, o qué fue lo que pasó. Pero para ilustrar que esto sí son pérdidas, es que si estas operaciones no se hubieran hecho, las utilidades de Ecopetrol no hubieran sido de 15,5 billones de pesos, 15,5 billones de pesos, sino habían sido de 16,31 billones de pesos. Esa es la diferencia. O sea, ahí está marcado un hecho, digamos, que es cierto, y esto afecta pues al Estado colombiano en el 80% de esas pérdidas, y a los accionistas privados los afecta en 90.000 millones de pesos, que es más o menos el equivalente de ese 12% con respecto a esos 810.000 millones de pesos. Entonces, lo primero que quiero señalar es que estamos hablando de una pérdida supremamente grande, es decir, digamos que, por ejemplo, 810.000 millones de pesos son más de 2,5 veces las ganancias de la empresa de energía de Bogotá. Alcanzaría para pagar 64.000 subsidios de vivienda del orden de 12 millones de pesos, o sea, estamos hablando de una suma bien grande. Ahora, esa fue la pérdida del año pasado, 810.000 millones de pesos, ¿sí? Que equivalen a unos 420 y pico de millones de dólares, ¿sí? Pero estas pérdidas se vienen repitiendo, y esto es muy importante en el debate. En el 2004 se perdieron 258.000 millones, sobre eso hizo debate aquí en esta comisión el senador Hugo Serrano, y este fue un tema que trató la Contraloría hace un tiempo. Se perdieron en el 2005, se perdieron 78.000 millones, en el 2006 no hubo operaciones de cobertura, en el 2007 se perdieron 43.000 millones, estoy redondeando las cifras, en el 2008 se perdieron 69.000 millones, en el 2009 se ganaron 44.000 millones en estas operaciones, en el 2010 19.000 millones y en el 2011 810.000 millones. Tengo la impresión de que este año no las están haciendo o no las hicieron, no sé realmente qué esté pasando. O sea que sumados estos años, las pérdidas ascienden a 1,23 billones de pesos, pues en pesos corrientes. Podría ser un poco más en pesos reales. Llamo la atención al doctor Leonardo Arbeláez, que está aquí en representación de la Contraloría. Estas operaciones se vienen haciendo en otras instituciones del Estado colombiano, también con malos resultados. Entre el 2009, el 2010 y el 2011, las pérdidas en operaciones de cobertura, Ecopetrol más otros, particularmente Bancoldex, suman 2,64 billones de pesos. Billones de pesos. O sea que ahí sí resultaría el dicho aquel del consuelo de que no están solos, doctor Gutiérrez, en las pérdidas, sino hay quienes los acompañen pues en ese asunto. Y quiero entonces resaltar este punto que es clave en el debate. Ecopetrol ha jugado o ha apostado, que es la palabra que voy a usar en estas operaciones de cobertura, ha apostado 7 veces y ha perdido 6 veces. Aquí se nos va a decir que esas operaciones de cobertura es para cubrirse de riesgos, que es que los precios del petróleo pueden caer, que pueden suceder, y es verdad, imponderables, cosas que no están calculadas, por ejemplo, que se caigan los precios del petróleo y que entonces se apuesta, ¿sí?, para cubrirse de esas pérdidas y que las pérdidas por una caída del precio no sean pérdidas, sino que se vuelvan ganancias o se neutralicen. Pero si yo estoy haciendo una operación de cobertura para protegerme del riesgo, y de 7 veces que juego el juego, apuesto el juego, porque vamos a ver que esto tiene bastante de juego, pierdo 6 veces, pues la pregunta elemental que hay que hacerse es, bueno, pero entonces el riesgo está en apostarle a esta cosa. Es decir, si se quedan quieticos, ¿sí?, si no se meten en estos asuntos, la situación sería distinta. Mi teoría, porque esto, digamos, en el mundo del sector financiero, esto lo quieren presentar los banqueros de Colombia y Ecopetrol y el gobierno nacional, esto lo presentan como que no importara mucho, como que no vale la pena, incluso dicen que no son pérdidas, es probable que eso lo vayan a decir ahora, sino que esto son cosas como del mundo de los negocios y no pasa nada, y doctor Robledo no exagere, ¿cierto? Bueno, yo soy de los que creo que si se embolatan 800.000 millones de pesos,
que si a los accionistas privados de Ecopetrol se les embolatan 96.000 millones y al Estado colombiano se le embolatan 700.000 millones, bueno, lo menos que hay que hacer es mirar qué es lo que está pasando y preguntarse si vamos a seguir haciendo esta misma operación. En la investigación de este asunto, que decía hace un momento de empezar el debate propiamente dicho, es de los temas que probablemente más ha estudiado mi oficina, porque este es un tema que tiene sus complejidades, pero venimos estudiándolo hace meses. Incluso la decisión de si hacía o no el debate fue una decisión que pensé mucho y consulté mucho, ¿sí? Porque sé que del otro lado hay grandes fuerzas que dicen que esto no hay problema, esta es la vida y que el mundo es así, ¿cierto? Sin embargo, tomé la decisión de hacerlo porque ya decía, no se puede embolatar tanta plata y que no pase nada, pero además porque yo pienso que Ecopetrol no maneja esto con la transparencia debida. Yo vi un ratico la asamblea ministro de accionistas de Ecopetrol, donde se dice que asistieron 17.000 accionistas, pero de mi oficina la vieron toda. Eso, hay que abonarle a estos jóvenes que trabajan conmigo la paciencia del santo Job, pues ver esta cosa todo el día. Y ustedes, senadores, pensarán que no es cierto, pero es cierto. Este tema no se trató en la asamblea. O sea, ni el ministro, ni el gerente de Ecopetrol, ni nadie mencionó estos 810.000 millones de pesos, y yo ya 8 días antes le había enviado una carta a la Contralora diciéndole, señora Contralora, investígueme estas pérdidas de 810.000 millones de pesos. Bueno, el tema no le valió a los directivos de la empresa ni el menor comentario hacia sus accionistas, nada. Pero más lamentable aún, a mi juicio, de los 17.000 accionistas no hubo uno solo que se le ocurriera preguntar qué había pasado con esa plata. O sea, que no, ni sabían. O sea, es probable que a estas horas los accionistas no sepan, porque cuando yo, digamos, hice la denuncia oportunamente, la verdad es que los medios de comunicación, exceptuando muy pocos, guardaron el más debido, dirían ellos, yo diría indebido silencio. El lunes pasado el periódico El Espectador publicó 2 páginas enteras sobre esto. Y tengo que contarles, ni un solo medio de comunicación de Colombia, ninguno, me llamó a preguntarme nada sobre ese asunto. 810.000 millones de pesos. Yo pienso que esto refleja que a los accionistas de Ecopetrol no les están dando toda la información, porque además esto, el que sepa mirar esto, lo que pasa es que hay que saberlo mirar y es complicado, esta pérdida está registrada en los estados financieros de Ecopetrol como pérdida, aparece pues ¿cómo se llama? Entre paréntesis, que es la manera de leer pérdidas allí. Yo tengo aquí los estados financieros. Entonces, repito, tiene que haber un problema de información demasiado grave, ¿sí? O me van a decir que es la otra opción, señor doctor Gutiérrez y ministro, es que todos los accionistas de Ecopetrol tengan todos el mismo punto de vista de los banqueros y consideren que aquí no ha pasado nada, cosa que yo me resisto a creer que todos piensen de la misma manera. Dicho hasta aquí, expliquemos un poco en qué consiste el caso. Ellos utilizan 2 instrumentos de cobertura, uno que se llama el put y otro que se llama el swap. Esas son, digamos, palabras tomadas del inglés, pero finalmente no nos preocupemos por eso. En el caso de lo que llaman las opciones put, se perdieron 107 millones de dólares a mi juicio, o se malgastaron, si ustedes quieren usar esa palabra, o no se han debido gastar. 107 millones de dólares que equivalen a 203.000 millones de pesos. Y en los instrumentos swap se perdieron 319 millones de dólares que equivalen a 607.000 millones de pesos. Expliquemos un poco qué es un put y digamos que esta es la figura menos grave, digamos, de esos instrumentos. Un put es una especie de seguro. Ecopetrol apostó con las contrapartes que llaman, es decir, con unos banqueros, apostó a que si el precio del petróleo se caía de 80 dólares, el petróleo de Colombia, hay que advertir, o de Ecopetrol, se caía de 80 dólares, los banqueros le pagaban a Ecopetrol la diferencia. O sea, era una manera de asegurar, llamémoslo así, el recurso petrolero colombiano. Como es una especie de seguro, es una cosa que la sociedad suele aceptar con cierta facilidad porque estamos acostumbrados a asegurar. Pero aquí hay un ingrediente que es importante que ustedes no pierdan de vista. Se asegura a partir de que Ecopetrol le apuesta a un precio, 80 dólares. Es el precio a partir del cual se gana o se pierde. Y entonces ahí hay una decisión de Ecopetrol que yo la considero una apuesta, porque nadie sabe qué va a pasar. Absolutamente nadie sabe con certeza total si va a subir de 80 dólares o va a bajar de 80 dólares. Ecopetrol apostó ahí y perdió, porque la contraparte no tuvo que compensarle nada, sino que Ecopetrol perdió la prima que invirtió allí. Esta, digamos,
yo creo que también es una operación especulativa, pero digamos que tiene una cierta lógica porque por lo menos le está apuntando a proteger el petróleo en físico, o sea, el petróleo que vende Ecopetrol. La otra, el otro instrumento que se llama el swap, es un instrumento que es mucho más, digamos, inaceptable, de más evidente configuración especulativa, porque no protege el físico, los barriles de petróleo que Ecopetrol vende en el mercado mundial, sino que eso va por un lado y el swap va por el otro. O sea, a mí me puede ir muy bien con los barriles de petróleo y vamos a ver que eso es lo que termina sucediendo aquí, que a Ecopetrol le va a ir bien con el físico de petróleo, pero va a perder, en el caso de los swap, va a perder 319 millones de dólares, 607.000 millones de pesos. ¿A qué le apostó Ecopetrol? A que el precio de un petróleo que se llama WTI, que es un petróleo en Estados Unidos, y el precio de otro petróleo que se llama Maya, que es un petróleo mexicano, iba a mantener un diferencial. No voy a entrar con detalles en las cifras porque no hago sino confundir. Lo que importa que quede claro es que Ecopetrol dijo, si el diferencial se mantiene, me gano una plata, y si ese diferencial al que le apuesta no se da, pierdo una plata. Esa es, digamos, la apuesta. Repito, no está protegiendo petróleo en físico, sino que es una apuesta sobre papeles. Y había podido hacerla sobre otra cosa, Ecopetrol si hubiera querido, hubiera podido apostarle a los precios del banano o del carbono, de lo que hubiera querido, porque no es una operación de protección del petróleo colombiano. Y aquí, repito, perdimos 607.000 millones de pesos. El propio Ecopetrol, en algún documento que me hace llegar, reconoce que una cosa es el físico y otra cosa el papel, ¿no? Entonces el Ecopetrol dice, no, es que cuando sumamos la operación en físico con la operación en papel no nos va tan mal, porque efectivamente los precios del petróleo en físico subieron y en ese sentido Ecopetrol mejoró sus utilidades con respecto al presupuesto de 60, 64 dólares que habían hecho al principio del año. Ecopetrol dice que estas operaciones se hacen para proteger la liquidez de la empresa, es decir, que su presupuesto de inversión no se le vaya a, digamos, a vulnerar porque los precios se pongan en condiciones que no sean con las que se ha presupuestado. Yo desde ya le llamo la atención a los especialistas. En el caso del PUT se está apostando sobre petróleo de 80 dólares. Recordemos que el final del año terminó con petróleo a más de 100 dólares. Y le apostaron a petróleo 80, pero ellos hicieron presupuestos del orden de 60 dólares, o sea que, digamos, tampoco era que estuvieran cubriendo el presupuesto de los 60 dólares o los 64, ya no estoy seguro, 60, 64, no importa, creo, ¿sí? Sino que estaban apostándole a otra cosa completamente diferente. ¿El negocio cómo opera? Con una cosa que se llaman las contrapartes, que son unos banqueros. Las contrapartes son los banqueros, en este caso el JP Morgan, el Goldman Sachs, ¿sí? Que son los que se entran al negocio. Este es el debate, digamos, general, me interesa hacerlo, cuando no voy a poner el énfasis allí, pero me interesa hacerlo. Este es un debate global, colombianos. Si el mundo va a seguir metido en el terreno de la especulación financiera y se le va a permitir a los banqueros que más o menos sigan inventando lo que quieran inventar en juegos especulativos, juegos en los que ellos ganan pero los riesgos para la sociedad son enormes, o si por el contrario, este es un debate global hoy, o si por el contrario hay que controlar más las operaciones de los banqueros para que estos negocios especulativos no se hagan. Para explicarles brevemente el grado de riesgos que tienen estos negocios, digamos que toda la crisis que estalla en Estados Unidos a partir del 2008, la llamada crisis de las hipotecas subprime, es una crisis que se monta en operaciones de derivados, ¿cierto? En operaciones de ver cómo decirlo, cómo se riza el rizo, ¿no? Es decir, cómo se hacen operaciones que cada vez más son sobre papel y sobre papel y sobre papel y sobre papel, y se apuesta y se apuesta y se apuesta y nadie sabe qué va a pasar, pero cuando la operación se derrumba, ya sabemos lo que pasó en Estados Unidos. Ahora, esto además, hay que decirlo también con toda claridad, cada vez se impregna más, no solo de astucias financieras, sino de operaciones de franca corrupción, ¿sí? Donde los ciudadanos del común, las empresas inclusive por importantes que sean, empiezan a aparecer, como decía alguien, como mopeds, ¿no? Como los idiotas a quien los esquilman en este tipo de operaciones. Voy a mencionar 4 casos muy mentados en los últimos meses a escala global de escándalos sobre esto. Hace poco publicó en el periódico El Tiempo el profesor Guillermo Maya, un profesor de la Universidad de Medellín, cuenta la historia
del señor Greg Smith, un jefazo del área de derivados de Goldman Sachs, una de las empresas beneficiadas de este negocio, donde este señor, después de trabajar muchos años con Goldman Sachs, se revienta y dice: no me aguanto más esta vaina, esto es el colmo lo que estamos haciendo aquí, estamos tumbando a la gente. Dice el señor de Goldman Sachs, dice: me pone enfermo, esto es literal, me pone enfermo la frialdad de la gente de Goldman Sachs cuando habla de engañar a sus clientes. He visto a 5 diferentes directores referirse a sus propios clientes como muppets, es decir, como idiotas. Y entonces el tipo escribe un artículo contando esta historia, y estas historias muchas. Caso 2, el caso de un condado en Estados Unidos, el condado de Jefferson, a quien sacrifica JP Morgan en una operación de derivados también, que es tan armada de manera inaceptable, que al propio banco le toca recular porque cae sobre él la institución que supervisa las operaciones de bolsa en Estados Unidos, que es uno de los líos graves que tenemos en Colombia. Es decir, el poder del Estado para supervisar este tipo de operaciones en la sociedad colombiana es supremamente escaso, supremamente escaso. Hay otro caso que se está ventilando en este momento en Europa, ¿cierto?, que hay una investigación sobre los bancos europeos en todo este negocio de derivados. Están las propias autoridades europeas mirando esto, y uno mira y otra vez JP Morgan, Goldman Sachs y otra vez los mismos de este negocio, Stanley aparecen en este caso. Este es, digamos, entonces un poco el panorama en medio del cual se hace esto. Ahora, aquí me van a decir, estoy seguro, que es que lo que sucede es que esto lo hace todo el mundo y que como lo hace todo el mundo está bien. Y este debate tiene que ver con eso. El hecho de que lo haga todo el mundo, senadora Nora García, ¿está bien? O resulta que está mal y lo que hay es que cambiar unas cosas que se han venido estableciendo cada vez más, pero que no están bien. Y que están llevando al mundo a desastres, como los desastres globales de los que estamos hablando. Pero ¿cuál es el problema? Es que este no es un debate estrictamente académico, este es un debate que algunos lo hacemos sin tener plata metida en el negocio. Yo no soy accionista de Ecopetrol, no me interesa estar en eso, no tengo negocios de ningún tipo, vivo de los pesos que me llegan de este oficio. Pero aquí hay mucha gente en el poder del Estado colombiano, esto hay que decirlo con toda claridad cuando pueda molestar, que está metida en los negocios de la banca y que todo lo que se inventen los banqueros les parece bien. Todo lo que se inventen los banqueros les parece que es debido y es correcto. Y resulta que los banqueros están inventando cosas que son definitivamente indeseables y que le crean 1000 problemas a la sociedad. Y sobre esto Colombia debiera estar haciendo un debate en serio. Y yo lamento que el ministro de Hacienda no esté aquí, porque el ministro de Hacienda tiene negocios con las transnacionales grandes y negocios con transnacionales financieras. La señora esposa del ministro de Hacienda es de la junta directiva de JP Morgan Corporación Financiera. ¿Sí? Entonces aquí se entremezclan los, digamos, intereses privados que pueden ser completamente lícitos, no estoy poniendo ni siquiera eso en discusión, y legítimos, porque la gente finalmente tiene derecho a estar en cualquier cosa, pero mi pregunta es, ¿hasta dónde las decisiones del Estado colombiano están siendo influenciadas por quienes utilizan su poder? Porque ese es el pleito mundial. ¿El Estado va a supervisar más al sector financiero o no? ¿Se va a permitir que todo lo que se inventen los creativos del sector financiero es aceptable porque se lo inventaron los creativos del sector financiero? Es que el caso de los de las hipotecas subprime clama al cielo. O sea, hay documentos que muestran cómo los banqueros montaron esa irresponsabilidad a lo largo de 20 años. Y estuvieron metidos en esas operaciones muchos de los jefes de las principales universidades norteamericanas que aparecían ante el mundo como simples académicos, y resulta que eran comisionistas de estos mismos bancos que estaban montando estas operaciones irresponsables. Yo creo que son operaciones especulativas todas. ¿A qué me refiero con especulativo? Nadie sabe lo que va a pasar. No se sabe. Pues alguna idea se puede tener, pero realmente de verdad no se sabe. Ecopetrol entonces, por ejemplo, apuesta una plata no sobre su trabajo propio, porque alguien me podrá decir, no, es que usted explora petróleo y puede no encontrar, pero bueno, ese es su negocio, ese es su trabajo, de eso es de lo que se supone que sabe, está apoyado en la sísmica y en un montón de cosas, ¿cierto? Aquí no, aquí se apuesta sobre las apuestas de otros. ¿Cuánto vale el petróleo? ¿Sube o baja? Ecopetrol no tiene ni la menor manera de intervenir en si esos precios suben o bajan. Los otros de pronto sí,
Los otros de pronto sí, o seguramente sí, pueden moverse de acuerdo con sus conveniencias. ¿Sí? Entonces, yo veo estas apuestas como juegos de casino, donde Ecopetrol dice, $80 es el punto donde me suena la apuesta. Bueno, ya hemos visto que han apostado 7 veces y han perdido 6. Yo creo que no tienen posibilidad de tener certeza en saber. Las contrapartes, o sea, los banqueros, les va mejor porque juegan con unas reglas, ¿cierto?, en el que el récord de las posibilidades dan que ganan. Lo ilustro de esta manera. Las ruletas. Que las ruletas tengan 36 números y no 15 o 14 o 12 es porque la vida ha demostrado que con 36 números la ruleta, la casa gana más veces de las que pierde y los clientes pierden más veces de los que ganan. Entonces en la ruleta de vez en cuando hay uno que gana y eso es muy publicitado, uno que gana, pero nadie habla de que los que pierden siempre, ¿sí? Y eso está montado así, y así juegan estos bancos. Es obvio que ellos solo le apuestan a lo que les conviene apostar. Yo estoy seguro que si Ecopetrol les hubiera dicho que apostaran a que el petróleo iba a estar por encima de $20, pues no le apuestan, y se acabó el punto, porque no les interesa jugar un juego tan absurdo como ese. ¿Sí? Ecopetrol decide jugar a 80, digamos que alguna idea tenía de 80, pero también ha podido decir que a 90 o a 100 o lo que sea. Ahora, esto tiene su importancia porque el riesgo aumenta, la plata invertida en el seguro aumenta o disminuye dependiendo del precio que se escoja para la apuesta. ¿Sí? Yo no me voy a detener sobre esto porque yo sé que en este tema no nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno, ¿cierto?, ni con otra gente que le interesan estos temas. Pero voy a poner entonces los ojos en otro asunto. Si son operaciones que contienen por lo menos un elemento enorme de especulación, que eso espero que no me lo vayan a negar, ¿cierto?, que no hay certeza sobre lo que va a pasar, o el imprevisto es inmenso. Entonces aquí aparece otra pregunta. ¿Tiene Ecopetrol cómo jugar ese juego? ¿Los especialistas de Ecopetrol saben jugar ese juego? ¿Tienen el poder financiero suficiente? Y cuando digo financiero me refiero al número de gente para poder jugar ese juego. Alguien me decía que las casas que juegan estas cosas juegan con un músculo técnico descomunal. O resultan ser unos pobres aficionados, o un pobre aficionado de Ecopetrol jugando este juego. Por perder 6 veces de 7, me da la idea de que no tienen ni idea. Ahora, este juego tiene un problema, es que este juego no es como en el billar. Ustedes saben que en el billar, el que es mejor jugador que el otro, entonces le da unas bolas para igualar el juego. Entonces el uno juega 50 carambolas y el otro juega 30. Y de todo modo, el que juega 50 normalmente gana, no, pero es que aquí a nadie le dan ventaja, ¿cierto, señor presidente de Ecopetrol? Sino que es que todos juegan como si tuvieran los mismos recursos y las mismas posibilidades. Pero además aquí voy a mencionar una cosa. 3 son mis teorías. Una, que es un juego donde no se debe jugar porque es imposible prever y es demasiado el riesgo. 2, tomo, digamos, la posición que tienen esto el gobierno y Ecopetrol y digo, bueno, jueguen, pero entonces digo, no saben jugar el juego. O sea, es un equipo de fútbol donde los delanteros y las defensas y el portero no saben jugar bien el juego. Pero aquí hay una posibilidad grande de corrupción también. Y le pido en ese sentido a que la Contraloría que no descarte ninguna de las opciones con respecto a lo que pueda estar sucediendo. Van a decir que todas las petroleras lo hacen. Eso lo hacen o no lo hacen, y a veces sí, a veces no, y unas tienen unas condiciones y otras tienen otras condiciones. Por ejemplo, Pemex no lo hace. Me estoy refiriendo a coberturas estratégicas, porque coberturas especulativas, digamos, el riesgo es menor y se pueden hacer también, pero estas de las que estamos hablando son estratégicas y Pemex no lo hace. Sí, los estados financieros de Pemex dicen que por el tipo de empresa que son, no efectúa coberturas estratégicas. Esa es una decisión, digamos, que toma la empresa, ¿sí? Pero digamos que ese tampoco es mi debate, porque si todas la hacen, no me probaría absolutamente nada al respecto. Bueno, miremos, y creo que me va a sobrar tiempo, señor presidente, cómo jugó Ecopetrol en detalle este juego. Y vamos a ver cómo jugó de mal el juego. Ver cómo se equivoca en una serie de decisiones fundamentales. Voy a detallar entonces un poco. El Comité de Finanzas, que es la institución que maneja esto en Ecopetrol, en ese comité tiene silla el señor gerente de Ecopetrol.
sí, y asistió a un buen número de las reuniones donde se tomaron las decisiones. El 15 de diciembre, ojo a la fecha, el 15 de diciembre deciden hacer esas coberturas estratégicas. Deciden hacer el PUT y deciden hacer, señor ministro, el swap. Bueno, los swaps se contratan 20, 21 y 22 de diciembre. Ya dije, el uno va en 107 millones de dólares, el otro va, el swap va, repitamos la cifra, en lo que al final se pierde son 319 millones de dólares. Esas son apuestas que se van haciendo. El put se hace desde el primer día, ¿cierto? Y eso es lo que fueron. Y lo otro, se van tomando decisiones que incluso pueden revertirse. Es importante tener en cuenta en este debate, ¿sí?, que Ecopetrol hubiera podido retirarse del swap. Y parte de mi discusión va a ser esa. Si se retira, al final se retiró, pero se retiró en septiembre. Y mi teoría es, primero, que no se ha de meter. Y segunda, es que se retiró tardísimo. Y voy a probar por qué se equivoca cuando se retira tardísimo. El 15 de diciembre el Comité de Finanzas toma la decisión. En las actas del 16 de febrero, o sea, apenas 2 meses después, se puede leer esto. Dice, el crudo WTI, que es el crudo de la apuesta del swap, tiene problemas estructurales para ser evacuado desde la zona Cushing, con el consecuente impacto en el precio. Estoy leyendo entre comillas, acta de la reunión del Comité de Finanzas de ese día. ¿Qué es lo que están diciendo allí? Hay un sitio en Estados Unidos que es como una encrucijada de oleoductos, por donde se mueve buena parte del crudo SWTI. El WTI es un tipo de crudo norteamericano. Pero resulta que ahí llegan oleoductos que vienen del Canadá. Y para este momento ya está claro, y desde diciembre estaba claro, y yo creo que desde antes se podía haber sabido en Ecopetrol, que iba a haber un trancón de crudo WTI en la zona Cushing, porque les iba a entrar una carga inmensa de petróleos canadienses que no iban a tener cómo evacuar. A eso es a lo que se están refiriendo. Ustedes entran a internet y ponen zona Cushing y les sale esto que les estoy diciendo. O sea que esto no era pues que fuera un misterio pues de una cosa del otro mundo. Y era obvio que si se iba a trancar ese crudo WTI allí, eso iba, como dice el acta, iba a producir un cambio estructural del mercado, iba a tener un consecuente impacto en el precio. Y por supuesto las cuentas de Ecopetrol del diferencial entre el Maya y el WTI se iban a empezar a desbaratar. No voy a entrar en detalle cómo se desbarataron porque creo que no habría más que confundir, pero lo que me interesa es que se entienda que se apostó a una realidad y la realidad ya en febrero estaba fallando, y estaba fallando en materia gravísima. Ahora, cualquier observador petrolero, el negocio del petróleo es bueno que se sepa esto, entre el momento en que se declara la comercialización de un pozo y empieza la explotación del pozo, pasa un tiempo larguísimo de años. O sea que este problema de la zona Cushing se tenía que estar viendo venir por parte de los especialistas, porque Canadá no estaba aumentando sus explotaciones a las escondidas. Y se tenía que saber, ¿sí?, que este riesgo se estaba corriendo. Sin embargo, siguen adelante con su swap, no toman decisiones. El 16 de marzo se vuelve a reunir el Comité de Finanzas y entonces dicen esto. Se informó que el spread del WTI Brent se desconectó desde diciembre de 2010. Desde diciembre de 2010 se desconectó el WTI Brent, o sea, digámoslo en mi lenguaje, se desbarató, digamos, el esquema de precios del WTI, o sea, estaba cambiando las realidades con las que Ecopetrol apostó, debido a la situación estructural, y subrayo la palabra estructural quiere decir difícil de modificar, o sea, un problema grave, en la zona geográfica Cushing, situación que se puede prolongar por al menos 2 años más, señor ministro. Señor presidente de Ecopetrol, por al menos 2 años más, y que puede tratarse de un cambio estructural del mercado. Y agrega, esa acta que repito es un acta de marzo, dice, se estima que se deberán hacer pagos a las contrapartes del orden de 100 millones de dólares, o sea, empieza allí en ese momento
el Comité de Finanzas de Ecopetrol a calcular las pérdidas que se le vienen con la apuesta del swap. Y vamos a ver que todas las reuniones del Comité de Finanzas posteriores a esta fecha es hablando de las pérdidas, calculando cuánto van a perder al final del año porque van a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo plata. Y apenas en julio, y ahorita lo vamos a ver, toman la decisión de empezar a deshacer esos swap. Y apenas en septiembre logran deshacerlos, cuando ya está el ojo afuera. Y después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces yo pregunto, aceptando la teoría del gobierno de que se debe apostar en estas cosas, estaban apostando como debían apostar. Pero miren ustedes, va la cosa más allá. Dicen esto, dicen, sin embargo, se precisó que las ganancias en el físico, o sea, en el físico del petróleo, no en los papeles porque swap son papeles, las ganancias en el físico eran importantes teniendo en cuenta que se está vendiendo y preciando crudos contra Brent, bueno, un enredo que más que compensan los pagos. ¿Qué es lo que está diciendo el acta? Que la redacción es algo macarrónica, advierto que no es mía, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Es, hombre, estamos perdiendo plata en los papeles del swap, pero estamos ganando en el físico, porque ¿qué es finalmente lo que estaba sucediendo cuando se rompe la relación entre el WTI y el Maya? Es que estaban subiendo los precios de los crudos pesados y Colombia vende pesados, y entonces lo que estaba perdiendo en los papeles lo estaba ganando en el físico. Y dice que más que compensan esos pagos, dice el acta. O sea, dice algo así como, bueno, estamos perdiendo en el papel, pero estamos ganando tanto que compensan las pérdidas. Pero ojo, señor ministro, compensan las pérdidas también quiere decir que la idea misma de la cobertura, que es cubrirse para poder hacerlo presupuestado, se empieza a volver estructuralmente innecesaria, ¿cierto? Es decir, porque si los precios de los crudos nacionales están subiendo su precio, y lo vamos a ver más adelante cómo empiezan a subir durísimo, pues la idea de que hay que cubrirse es una idea que es absolutamente absurda, porque los está cubriendo el propio mercado. O sea, el mercado les está diciendo no hay riesgo, cero riesgo, porque lo que sucedió fue que se dispararon los precios de los crudos pesados porque el WTI le pasó lo que ya expliqué que le pasó. Entonces yo pregunto, ¿y por qué mantener la operación? O sea, si yo soy el gerente de Ecopetrol, digo, ¿y por qué vamos a mantener esta operación? ¿Qué es lo que estamos cubriendo, señor ministro? En esa operación, ¿qué es lo que se está cubriendo? 13 de abril, la anterior que les leí es 16 de marzo. 13 de abril, acta otra vez. Al ampliarse el diferencial Brent-WTI, los crudos como Castilla han sido mejor valorados. Eso se está refiriendo a los crudos nuestros, a los crudos de Colombia. Eso significa, dicen, un mejor precio de venta frente al presupuestado. Digamos esto, Ecopetrol, y eso puede ser razonable, hace sus presupuestos muy conservadores. Ya es que he dicho varias veces, ¿cuánto es, señor presidente de Ecopetrol? El presupuesto del año pasado fue a 64 o a 60 dólares. 65, bueno, 64 y pico, 65. Pero, y se cubren es para las caídas de 65, realmente esa es la razón de ser, porque ahí es donde puede aparecer el problema de liquidez. Y entonces están vendiendo a mejor precio de venta frente al presupuestado, luego el swap por esa vía deja de tener sentido. ¿Qué es lo que están cubriendo? Dice además el acta, no existen razones fuertes para que el diferencial Maya-WTI se recupere en el corto plazo. Dice también, dice que ya en el swap hay un egreso financiero para 2011 calculado en 93 millones de dólares, van calculando ya las pérdidas por lo que les está pasando. Dice, ojo a esto que es muy importante porque este es uno de los errores más garrafales que se cometen, que va contra toda la literatura de este tema. Dicen, es necesario solicitar presupuesto para cubrir este egreso en el 2011. O sea, ya las pérdidas están por encima de lo presupuestado y siguen jugándole al swap. 11 de mayo, aparece en la reunión un funcionario de Goldman Sachs. Yo no entiendo muy bien por qué está allí, pero en todo caso informa. Dice, respecto al cuello de botella de la zona Cushing, que quiere decir que no hay facilidad para evacuar los crudos, dice que se estima que se mantenga por lo menos otros 6 o 9 meses más. O sea, esta ya es la cuarta advertencia de lo que está pasando.
Y dicen que al finalizar el año, pues las pérdidas estarán ya, digamos, o los costos estarán del orden de 161 millones de dólares, incluido el PUT. Pero miren lo que dice el informe. Dice que el cambio estructural del WTI Maya le ha presentado a Ecopetrol ingresos mayores del orden de 5.000 millones de dólares. O sea, la valoración del crudo pesado. Entonces yo vuelvo y hago mi pregunta, ¿y por qué hay que seguir haciendo swaps? Si es que les está sobrando la plata, o sea, están volados positivamente en el presupuesto en cualquier suma. Ya los cálculos para el swap de las pérdidas se calculan en 302 millones de dólares. Ahora, esto en parte, este garrafal error que se está cometiendo, tiene que ver con un problema que a mi juicio es estructural en el análisis. Es que aquí seguramente nos van a decir que como al final Ecopetrol ganó 15 billones, entonces no perdió los 800.000 millones. Porque eso es lo que terminan diciendo. Ecopetrol me dicen todas las respuestas, me dicen, no, es que compensamos, y la compensación resulta ser una compensación absurda, que es que como lo que ganaron por otro lado es mayor que lo que perdieron en este lado, entonces algo así como que en este lado no perdieron. Es decir, casi como que el día de mañana nos dijeran que no importa cuánto pierdan en refinería, porque ganan en mayores precios del petróleo, y yo ese tipo de teorías no lo acepto. Esas son teorías que son justificables en las finanzas, porque aquí me van a decir también que incluso estas operaciones en el sistema financiero norteamericano ni siquiera aparecen entre paréntesis. Pero eso es parte de la truculencia financiera con la que se está manejando el mundo, ¿cierto? Y es que se han creado unas contabilidades y unas formas de presentar las cosas que ya se vuelve hasta imposible saber qué es lo que pasa y las pérdidas desaparecen en ejercicios meramente contables. También se queja en una de estas actas Ecopetrol dice, no, es que si tuviéramos el sistema gringo de contabilidad ni siquiera aparecía lo que ustedes están descubriendo. Porque es esa especie de este mundo virtual que se está creando donde cualquier cosa puede suceder. 15 de junio del 2011. Y vuelven y registran las pérdidas que están sucediendo y vuelven y dicen que los mayores ingresos son del orden de 5.400 millones de dólares en lo que tiene que ver con el precio real del petróleo. Y tampoco toman ninguna determinación. La primera vez que en el Comité de Finanzas, en una reunión extraordinaria, se toman definiciones de desmontar los swap, porque esos swap se pueden, digamos, el put, eso es plata que jugada, se gana o se pierde y no hay nada que hacer, pero en los swap sí se pueden desmontar. Hay maneras, no voy a entrar a explicar cómo, pero se pueden desmontar. La decisión de desmontarlos la toman en el Comité de Finanzas Extraordinario del 29 de junio. Sin embargo, no lo pueden desmontar porque cometen otro error. A quienes deben hacer la operación le dan orientación de apostarle a un rango que no logran, digamos, concretar. O sea, en eso también se equivocan. Sí, yo supongo que tiran un rango muy ambicioso, ¿sí? Que pueda tener con que las pérdidas no sean tantas o con de pronto ganar algo, ¿cierto? Y resulta que el mercado no les resiste la operación. Y entonces se quedan con la decisión de bajarse del swap, pero no son capaces de lograrla porque no saben lo que están haciendo, a mi juicio, o lo están haciendo por completo mal, ¿cierto? ¿Sí? Ya en este momento, estamos hablando del 29 de junio, se calcula que las pérdidas al final del año en el solo swap pueden ser de 392 millones de dólares. Esto es marcando como un taxímetro, ¿no? Día que pase, día que se va, sí, van subiendo las pérdidas. El 13 de julio, en el acta dice, no se han podido cerrar las operaciones porque, bueno, entran en detalles que aquí los tengo, pero que no voy a entrar, que es lo que ya expliqué hace un momento. O sea, ahí tienen que reconocer que la orientación que le trazaron a quienes tenían que operar la reculada no les sirvió. Bueno, y después acta del 2 de agosto, acta del 10 de agosto, acta del 14 de septiembre, que es cuando por fin se reporta que efectivamente se pudo liquidar el swap. Pero ya las pérdidas son inmensas. Claro, había podido llegar a más. Si esto no lo hubieran logrado hacer las pérdidas, han podido llegar como a 600 millones de dólares en esta sola operación. Bueno, se quedaron en 400, que siguen siendo, por supuesto, altísimos. Ese comité de finanzas, que es finalmente el que está resolviendo,
es un comité de finanzas que decide, que preside el presidente de Ecopetrol, o en el que participa el presidente de Ecopetrol. Él estuvo en el cerca del 60% de las reuniones, en otras reuniones lo reemplazó el presidente encargado, y yo aquí desde ya quiero decir una cosa. Aquí una de las cosas que habrá que es establecer responsabilidades. Yo soy de los que digo, no se pueden perder 800.000 millones de pesos que no haya responsables. Yo pregunto, ¿en qué empresa privada de Colombia se pueden perder 800.000 millones de pesos? Bueno, supongamos que no se pierden los 100 millones de dólares del PUT, supongamos que esa es una operación aceptable, pero se pierden el resto, ¿cierto?, lo del swap. ¿En qué empresa privada en Colombia se puede perder esa plata y no pasa nada? Es que no estamos hablando de centavos. Ahora, yo creo que en esto tiene el presidente de Ecopetrol una responsabilidad enorme, absolutamente enorme. Pero aquí hay otra cosa que es casi increíble. Cualquier manual, y en mi oficina miramos eso con detenimiento, de cómo apostarle a estas cosas, senador Mora, señala una serie de errores que no se deben cometer en estas operaciones especulativas. Es una recomendación al sistema financiero. Pilas, no vayan a hacer estas cosas. Por ejemplo, les dicen, no crean que las referencias históricas lo blindan porque en la vida pueden suceder cosas que no habían sucedido antes en la historia. Un poco lo del Cushing, ¿cierto? ¿Sí? Y así les dan varias recomendaciones, y una recomendación que les dan es, defina antes de meterse a esa aventura especulativa cuánto está dispuesto a perder. Y cuando llegue a ese punto, pare. Que es lo mismo que hacen los jugadores serios que juegan cartas, póker, ¿no? Se meten una plata al bolsillo y dicen, voy a perder esto. Pero ese viejo cuento de que juegan a la señora y a la casa, eso ya no sucede entre jugadores serios. Porque van y juegan eso y cuando terminan de perder eso se paran y se van. Bueno, ¿qué sucedió con esto? El valor de riesgo de la estrategia, que es como se llama el nombre que se le da a cuánto se está dispuesto a perder, da 189.000 millones de pesos. Y se perdieron 810.000 en las dos operaciones. Ahora, los 189.000 era para las dos operaciones. O sea, se perdieron 4.29 veces las cuentas del comité de auditoría. Yo estoy enfatizando una cosa aquí, señor ministro. No estoy hablando, o sea, yo ya estoy por fuera del debate de si se deben hacer estas operaciones. Yo creo que no se debe especular con la plata del Estado. Los privados verán si queman la suya y si se van a un casino hacen lo que quieran, pero con la plata del Estado no se debe especular. Pero aquí ya estamos hablando es cómo especulan con ella y lo que estamos viendo son cosas inaceptables. Otro asunto absolutamente inaceptable. De acuerdo con los manuales de Ecopetrol, las contrapartes, es decir, los banqueros, deben tener calificación de riesgo determinada. ¿Qué es esto de la calificación de riesgo? Este es un mundo que se llenó de calificadoras, entonces a uno aquí, a todo el mundo lo califica. Entonces, si usted es AAA, es porque, digamos, es un cliente o un socio, como se quiera llamar, digamos que tiene mucha capacidad, mucha solvencia, es muy bueno para ponerlo así. Si tiene A2 es menos y así va bajando, y eso hay muchas categorías, hay A, AAA, AA más, AA menos, no sé qué es cierto, ¿sí? Y entonces las normas de Ecopetrol dicen que Ecopetrol no debe tener tratos con contrapartes, o es decir, banqueros que deben tener mínimo A más. Mínimo A más. Bueno, y negociaron con Goldman Sachs que tiene A, no, mínimo A más no, por encima de A más, por encima de A más. Y negociaron con Goldman Sachs que tiene A, con JP Morgan que tiene A más, con Morgan Stanley que tiene más y con otras que estaban también por fuera de las normas de Ecopetrol. Esto yo creo que es perfectamente inaceptable, porque es que todos estos son los detalles que están diciendo si usted está jugando el juego con la seriedad que se debe jugar, ¿cierto? O si empieza a ponerse, digamos, a mover en terrenos de conveniencia. Ahora, a nivel de pérdidas, entonces, el 49% de la plata es con Goldman Sachs, el 27% con JP Morgan y el 23% con Morgan Stanley. Ya terminando, digamos, un par de cosas más, señor presidente. En mi oficina miraron con detenimiento recomendaciones de un profesor de Harvard sobre lo que no se debía hacer en este tipo de negocios. Y ustedes van a ver que casi todas se las violan, ¿sí? Por ejemplo, dice, los bancos serios miden diariamente el riesgo. Él se está refiriendo, pues es finalmente lo mismo.
Las empresas serias miden diariamente el riesgo, es decir, las probabilidades de perder y el valor máximo que pueden perder. Otro error es no tener en cuenta todos los riesgos, es limitar el análisis a unos cuantos riesgos. Es evidente que aquí no pasó eso. Tener cuidado y vigilar que los analistas no presenten solo las ventajas y no los riesgos de la operación, es evidente. Y yo supongo que cuando tomaron estas decisiones, pues los analistas presentaban teorías positivas para ajustar el negocio, pero está claro que no estaban mirando todos los aspectos. Dicen que es un error grave no publicar la información de manera clara. Yo pienso que Ecopetrol no publica la información de manera clara, más siendo una empresa en que más del 80% es del Estado, casi el 90% es del Estado. Es decir, lo que yo expliqué aquí que pasa en la Asamblea de Accionistas me parece increíble. Pero además digamos una cosa que es importante en estos análisis que no había mencionado, la representación de los accionistas privados en la Junta Directiva de Ecopetrol la tiene un vocero del capital financiero, de los fondos privados de pensión, que están imbuidos de esta lógica y para ellos es normal la especulación financiera y los swap y los puts y lo que sea, esa es su vida. Eso es lo que digamos, ahí saben nadar y les va bien, bueno, también les va que, pues miremos las fortunas que han amasado. Entonces no sorprende que la Junta Directiva, que lo que pasa en la reunión de accionistas sea lo que ya mencioné que pasó. Estos advierten aquí, dice que hay que identificar diariamente los riesgos para tomar las medidas pertinentes, lo que incluso puede implicar la liquidación de las operaciones. Bueno, nosotros le preguntamos, de mi oficina, le preguntamos al ministro de Hacienda, dimos, bueno, ¿usted qué opina de esta cosa? Yo quiero insistir que el ministro de Hacienda representa el 88% de las acciones, o sea, representa a la nación colombiana en este asunto. Entonces el ministro nos responde que estas operaciones antes en Ecopetrol solo se podían hacer si eran de tipo táctico, o sea que es parte de la privatización, él no usa esa palabra, pero nos señala que tienen que ver con la ley 1118, ¿cierto? Que es parte de la privatización que Ecopetrol se meta a estos negocios. Entonces no deja de ser muy curioso, ¿no? Es decir, que con el 10% de las acciones nos definan la política de Ecopetrol sobre cosas de tanta gravedad como las que estoy mencionando, los privados. Y advierte que eso sí, mientras no sean operaciones especulativas. Y entonces aquí hay montado un debate que seguramente ahora lo va a expresar el presidente de Ecopetrol y el ministro, me imagino también, que es para mostrar que aquí no hubo especulación, sino que esto fue, bueno, yo no sé cómo irán a llamar, que fue una operación de cobertura apegada a la ciencia, ¿cierto? Y a no sé qué más cosas. Y repito, no me quiero quedar en esa discusión, yo creo que no tienen razón, pero el ministro se agarra de eso y dice, mientras no sean operaciones especulativas, se pueden hacer. Yo llamo la atención a la Contraloría. O sea, pueden hacer cualquier cosa. Es más, ojo con esto, el ministro lo sabe, yo debatí esto cuando se votó la ley de regalías, que la están autorizando para meterse en estas operaciones y van a dejar en el exterior una suma monstruosa de recursos del Estado. ¿Van a terminar en este tipo de cosas, ministro? O sea, mañana vamos a hacer un debate aquí con que se embolató no sé cuánto de la plata de las regalías porque se fueron a hacer un swap, yo no sé, contra bananos o contra café o contra cualquier cosa. Ya advertí que otras empresas del Estado están perdiendo sumas enormes. Entonces el ministro dice, no, yo no, si son de especulación no importa, pero miren que va más allá y esto es muy grave, porque esto que estoy enfatizando, ¿qué tiene que ver? O sea, el principal accionista de Ecopetrol no se mete de verdad en estas decisiones y eso me parece gravísimo. Porque él lo que dice, el Ministerio de Hacienda no tiene competencia para evaluar o aprobar operaciones de cobertura y que entonces no ha realizado ninguna recomendación. Tiene que ver con esto, el ministro dice que es que él tiene que supervisar son operaciones de endeudamiento, pero que las de cobertura no está, digamos, autorizado por la ley para supervisarlas. Pero yo no le estaba diciendo a él que interviniera legalmente en la operación, sino que qué opinaba como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. O sea, sí sabía de este caso, no sabía, cuándo la supo, se perdieron 800.000 millones y no se dio cuenta, se dio cuenta cuando yo mandé la carta a la Contralora o lo sabía desde antes y qué hizo, y evade eso.
y no lo puede evadir, porque entonces cambien el tenedor de las acciones de la nación para alguien que sí pueda asomarse. Ahora, yo no creo que le tengan prohibido asomarse, por lo menos opinar. Ahora, que no necesiten el aval de él para hacer la operación, hasta se lo puedo aceptar, porque entiendo que él está sujeto a lo que le digan la ley, pero no para opinar al respecto. Y la pregunta era, ¿qué había opinado el doctor Juan Carlos Echeverría en este negocio que involucraba de una u otra manera, así fuera indirectamente, a su señora esposa? Bueno, entonces termino. Creo que no le salí tan largo, señor presidente, ¿o sí? Conclusiones. Se embolataron 810.000 millones. Repitamos la cifra, 107.000 en el PUT y 607.000 en el swap. Si esa plata no se hubiera perdido, en las utilidades, en vez de ser 15.5 billones, habían sido 16.31 billones. La nación perdió el 90% de esa suma, casi el 90%, los accionistas privados perdieron la diferencia, que son como 97.200 millones de pesos, perdieron los accionistas privados. Yo creo que Ecopetrol no debería estar en ese tipo de negocios, como era antes, que no estaba en ese tipo de negocios. Creo que no debe estar porque el riesgo es demasiado alto, porque realmente es una apuesta de casino, ¿sí? Pero además no debe estar porque no tiene condiciones para estar. La gente que tiene no sabe hacer ese oficio. Ahora, no resulte que ahora me digan que mientras aprende, pues entonces hay que hacerlo, porque entonces ¿cuánto nos va a valer la aprendida? La Contraloría debe mirar si hay corrupción en esta operación. Yo no hago ninguna acusación, no sé, ¿sí? Pero eso se debe mirar, porque podría haberla, ¿sí? Creo que la tramitaron súper mal. Creo que en eso tiene una responsabilidad enorme el presidente de la empresa y el ministro de Hacienda. Y no se pueden perder 800.000 millones de pesos en Ecopetrol y que el ministro de Hacienda no se dé cuenta. Y que por supuesto la Contraloría General de la República investigue. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Cuando decidí hacerlo pensé que las cosas estaban mal, pero después de oír al presidente de Ecopetrol y al ministro concluyo que están peor, ¿sí? Porque se pierden 800.000 millones de pesos y no se les mueve ni una hebra de su cabello, ni hay nada que mirar en Ecopetrol, ni si alguien se equivocó, todo está perfecto. O sea, la contraparte, los banqueros acertaron en lo que podía pasar, ellos se equivocaron, pero no hay nada que mirar. Yo lamento ese estilo y le digo, ministro, que la soberbia no es buena consejera, no es buena consejera. Yo pienso que por lo menos deberían tener la modestia de decir, bueno, vamos a mirar, ¿no? A ver, pues de pronto, ¿cierto? Alguna cosa pasó, ¿no? Pero bueno, cada quien es dueño de su propio estilo y es dueño también de lo que dice. Yo quiero redondear algunas cosas o ratificarlas. Aquí se perdió una plata, o se malbarató, o se malgastó, o se equivocaron en hacer lo que hicieron con ella, lo que sea, pero se perdió una plata. O sea, si esta operación no se hubiera hecho, si estas dos operaciones no se hubieran hecho, había habido 800.000 millones de pesos más para repartir entre los accionistas de Ecopetrol. De eso le habían tocado 90 y tantos mil millones de pesos más a los accionistas privados, que creo que no es una suma despreciable, y el Estado tendría, digamos, 700.000 millones de pesos más para ponerlos en números redondos. O sea, la plata se perdió. Esa es la primera cosa que tiene que quedar clara. Ahora, que digan que no sé qué, bueno, pueden decir lo que quieran, pero que se perdió, se perdió. Sin estas operaciones, la distribución de regalías había sido 15,5 billones de pesos, pues de regalías no, de utilidades, había sido 15,5 billones de pesos más 800.000. Y en los últimos 5, 6, 7 años habría sido otros 400.000 millones de pesos más que se perdieron también. Eso tiene que quedar claro. Y no, nadie me ha, digamos, refutado esto que yo estoy afirmando aquí. Bueno, primera cosa que quiero que quede clara. La segunda, tanto el ministro como el presidente de Ecopetrol se cansaron de decir que lo que sucedió fue inesperado,
que esto no se había presentado históricamente, que nadie lo podía pensar. El ministro se atrevió a decir que era como que si el whisky corriente se volviera a precios de sello azul, impensable, y eso sin duda sería impensable, ¿cierto? ¿Sí? Un cisne negro, que es como se suelen explicar las cosas extrañas. Eso, yo en eso estoy de acuerdo. Es que ese es el problema con la especulación, es que nadie sabe lo que va a pasar, ¿sí? En fenómenos especulativos, y ese es mi primer argumento, ese es el problema. Entonces yo tengo serias reservas con que los funcionarios públicos del Estado colombiano, que no arriesgan un peso de su bolsillo en estas operaciones, se puedan dar el gusto de apostar como en una ruleta con la plata de los colombianos. Que eso lo hagan los privados sabrán. Bueno, yo espero que los que gastan la plata de los privados les pregunten. En este caso no les preguntan tampoco. Pero bueno, finalmente si alguien adinerado se quiere ir a Las Vegas y jugarse 100 millones de pesos a la ruleta, está en todo su derecho. Pero yo me pregunto, ¿y por qué los funcionarios públicos hacen eso con la plata del Estado? Este es un debate de fondo. Debate de fondo. No es cierto que Pemex juegue coberturas estratégicas. No es cierto, es que lo que yo leí aquí, lo leí de los estados financieros de Pemex. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Yo no sé de dónde sacan el cuadrito. Pero dicen los estados financieros consolidados del 2010 de Pemex, dice, no efectúa coberturas estratégicas de largo plazo. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Bueno, pero eso de todos modos es un caso menor. Supongamos que sí. Lo que pasa es que no me gusta que se me refute lo que yo estoy dando con todas las pruebas, ¿cierto? Pero si Pemex jugara, pues pienso que Pemex estaría equivocándose también. En la imagen de los seguros de vida yo acepté, o de los seguros, puede tener cierta lógica, pero también usted se equivoca en eso, ministro. No es cierto. Porque es que en los seguros de vida, para poner un ejemplo, usted apuesta con una variable que está sabida, y es que usted algún día se tiene que morir. Y usted no le apuesta ni a la fecha en que se muere, ni le apuesta a la enfermedad que lo mata. En este caso, el PUT, que es apenas uno de los instrumentos, el más barato, 100 millones de dólares, Ecopetrol le apostó a 80 dólares. ¿Sí? Entonces, si se caía de 80 dólares, Ecopetrol ganaba. Si no se caía de 80 dólares, estoy dando números redondos, Ecopetrol perdía. Entonces, no es lo mismo que un seguro de vida. No es lo mismo, me excusa. Ahora, la imagen puede servirle, pero no es lo mismo. Pero además le voy a ir más a fondo, y cuando quiera hacemos este debate. Todo el sistema de aseguramiento es un sistema especulativo, calculado para que ganen los aseguradores, como masa en general, y pierdan los asegurados. O si no, no existirían compañías de seguros. Si la norma fuera que no ganaran las compañías de seguro, pues no existirían. Su existencia es la prueba de que por norma pierden los asegurados, digo yo, en su conjunto, ¿sí? Y ganan las compañías aseguradoras. Habrá algún asegurado que gana. ¿Qué es lo que sucede en los seguros de vida? Que están calculados para que el tiempo de cotización compense, para que los que se retiran y no llegan a la hora de la muerte también dejen su plática y todo eso, porque si no, por supuesto, no existirían seguros de vida, porque yo no creo que ninguna aseguradora tenga un ánimo filantrópico. Luego el fenómeno sigue estando allí, el problema que yo estoy planteando sigue estando allí. Pero yo dije a la mitad de mi intervención, más que discutir o no si esto es especulación o no, que ustedes ya me lo han reconocido, es especulación. Aquí nadie sabe qué es lo que va a pasar, nadie sabe. Sin embargo, en los juegos de azar y en la especulación, cuenta saber o no saber. Todo el mundo sabe que en el póker definen dos cosas: la carta que entra, o las cartas que entran, que es fruto del azar, ¿cierto?, de lo que no se sabe, de la especulación, digo yo, pero también cuenta la habilidad, ¿cierto? Ellos saben contar cartas, saben cuándo juegan, no juegan, saben cañar, bueno, una serie de cosas que es de la sabiduría del apostador. Aquí hay una cosa que está clara, y es que los apostadores de Ecopetrol saben menos de este negocio que los apostadores del otro lado. Ese es un hecho cierto. Ahora, ¿a usted le parece que son muy buenos? Bueno, ¿cierto? Yo entiendo que ustedes se sientan tocados personalmente porque ustedes son los jefes de todo eso, ¿sí? Pero que son buenos, no son buenos, son mejores los otros. ¿Cómo no van a ser mejores los otros, senador Sierra, cierto? Si de 7 veces que ha apostado Ecopetrol, Néstor ha perdido 6. Y eso no es un asunto de menor cuantía, ¿sí? Que no se sabía qué iba a pasar este año. Bueno, los otros sí sabían, porque los otros apostaron a que no se caía de 80 dólares y ganaron. Y apostaron a que la franja esa de precios, ¿sí?, el diferencial entre el WTI y el Maya, no iba a ser la que ustedes decían que sí iba a ser, y en eso consistió la apuesta, y ellos ganaron y ustedes perdieron, punto, la nación perdió. O sea que ellos sí sabían más. Entonces no me diga que no tienen que mirar hacia cuando sea un cursito
Ministro, hay que darle pues a quienes están haciendo estas cosas. Pero además es lamentable, yo lo dije aquí, quiero repetir un solo aspecto. Los dos dijeron hasta la fatiga, que es que la situación histórica, la historia del WTI. Resulta que el primer punto del manual de lo que usted no debe hacer en operaciones de cobertura, el primer punto del manual, yo lo leí aquí, pueden buscarlo, ¿cierto? Escrito por el profesor René Schultz del 2009 en la revista de Harvard, de los negocios de Harvard, Harvard Business Review. 6 maneras en que las compañías administran mal sus riesgos. El primer punto es basarse en datos históricos. El primero. Y a ustedes les pareció una genialidad decir que es que en la historia nunca había pasado. Es que ese es el problema con el juego. Nunca había pasado, pero pasa. Ese es el problema con el azar, que en el azar pueden pasar las cosas, sí. El doble cero que se supone que no cae en las ruletas, también cae, ¿cierto? Ese es el punto, y eso es lo que ustedes no se dieron cuenta. Los otros... Quería hacerle una sola Perdón, pregunta. senador Robledo, hay una interpelación de la senadora Daira, si usted lo tiene bien, Una pregunta por al favor. presidente de Ecopetrol. Tiene la ¿Cuál es la realmente palabra. el actual endeudamiento de la empresa Ecopetrol? El endeudamiento financiero, senadora, son 6 billones de pesos. O sea que corresponde, digamos, en números de billones de pesos, 6 billones, que corresponde alrededor de unos 2.800 millones de dólares, como endeudamiento financiero, para un total de activos que está por encima de los 90 billones. O sea que tenemos un endeudamiento que es inferior al 7%, financiero. Sí, sí. Para retomar el hilo, empiezo por decir esto, no Siga, se refirieron senador a otra Robledo. cosa que es muy Siga con la grave, y palabra. es que ustedes usaron como contrapartes gente que no cumplía los requisitos de la empresa para las contrapartes. Eso lo digo y lo repito. O sea, tendrían que tener contrapartes calificadas por encima de A+, y no las tenían, no jugaron con ellas. Y eso me parece grave. Me parece también muy grave que hayan superado lo que estaba decidido a arriesgar. Ese es otro error garrafal, señor ministro, usted lo sabe. Yo repito, la soberbia no es buena consejera. ¿Cómo así que juegan con contrapartes que no cumplen las normas de Ecopetrol y eso no importa? No le merece ningún comentario. Esas son cosas que están planteadas en este debate. O cómo así que superan lo que podían perder. Esta es una cosa que está también en este manual que les acabo de leer y en todos. Usted tiene que definir cuándo va a perder, y perdieron 4 veces lo que habían autorizado perder, senador Mora. Estas son cosas que están pasando. Lo del Cushing me lo van a despachar como si nada, yo lo lamento, pero si hay una cosa pedrera, obvia de ver, es esa. Porque yo puedo entender que uno no sabe si estalla una guerra mundial o no, o un terremoto, un volcán, bueno, cierto. Pero que ahí se iba a atorar la producción del WTI, lo veía cualquiera. Es más, los mismos informes de Ecopetrol dicen que desde el 2010 se sabía que eso iba a pasar, y pasó. Y ustedes apostaron como si eso no fuera a pasar. Y eso tampoco importa, señor ministro. O sea, una cosa tan protuberante como esa, no importa que no la vean los técnicos que están definiendo eso, no importa que no la vea el presidente de Ecopetrol, no, es que aquí hay demasiada plata en juego, y eso no se puede despachar con dogmatismos, que es que la vida es así, es que yo tengo que correr riesgos, y corro riesgos, ¿cierto? Y si pierdo, pues no importa, y si gano, ¿qué? Si hubieran ganado, estarían diciendo ganamos, sabemos apostar, supimos hacer la cobertura, no sé cuánta plata le salvamos al país. No es cierto que los swap estén cubriendo físicos, no es cierto, el put sí, pero el swap no. Y la prueba de que no los cubre es que se dispararon las utilidades por la vía de los precios de los crudos pesados mientras se estaba perdiendo plata en el swap, porque no es lo mismo, señor presidente de Ecopetrol, y usted lo sabe. Esa es la diferencia entre el put y el swap. El put cubre físicos y el swap no cubre físicos. O sea, los cubre de una manera absurda. Y es que usted puede terminar perdiendo en el físico y en el swap. O puede perder en el uno y ganar en el otro, o puede ganar en los dos. Porque no están conectados, no son barriles de petróleo lo que se está protegiendo. Y eso fue lo que les sucedió, que perdieron hasta la camisa en el swap y ganaron en el físico de los crudos pesados. No supieron retirarse. No me diga, ministro, que no importa esta discusión, deme argumentos, refúteme lo que yo estoy diciendo. Pero sabían desde febrero, oficialmente establecido en Ecopetrol, que no les funcionaba la apuesta del swap, y la modificaron en septiembre.
Y usted me dice que eso no importa, ministro. No, lo lamento, usted no puede actuar así de esa manera por dogmatismos. Se sabía a ciencia cierta, desde febrero, que esa estrategia estaba fracasada porque el crudo se había reemplazado en la zona de Cuchín. Y se debía saber desde noviembre y desde octubre que eso iba a pasar. Cualquier despistado entraba a internet, ponía Cuchín y le salía eso. Pero bueno, en febrero ya ustedes dijeron que les estaba pasando y no movieron un dedo para retirarse. Y eso tampoco importa, ministro. O sea, los funcionarios del doctor Gutiérrez y el doctor Gutiérrez tienen la razón como sea. Como Jalisco nunca pierden y cuando pierden arrebatan, no, tampoco. Estamos hablando de demasiada plata embolatada en este asunto para que las cosas se traten de esa manera. Ahora tienen la mayoría del Congreso, están absueltos de antemano. Aquí con Hugo Serrano decíamos que se debía poner en una piedra grande allá la absolución de todos los ministros para todos los debates. Por anticipado, ponerla desde el año 2012 y dejarla ahí hasta el año 2020. Pero no tienen la razón. Y entonces yo termino ratificándome en todo lo que dije. No me han refutado una palabra de lo que dije. Y pidiéndole a la Contraloría General de la República que mire esto. Pero además yo le hago un llamado a la Contraloría. Esto hay que mirarlo no solo por la vía de la legalidad, sino por la vía de la conveniencia. Porque es que este país se ha estado llenando de cosas que son legales y son absolutamente indebidas. Porque no hay auditoría de nada. Porque a las juntas directivas de las empresas y a los socios de la empresa los tratan como trataron a los 17.000 de Ecopetrol en la junta pasada. ¿Por qué no puso el tema, ministro? ¿Por qué no les explicó? Si ustedes tienen tanta razón, ¿por qué les dijo, no, aquí hay un senador que se volvió loco, que dice que se perdieron 800.000 millones de pesos y yo les voy a explicar cómo no se perdieron? Pero evadir el tema. Lo que pasa es que ustedes se benefician de que aquí el Estado no vigila y en la Bolsa de Valores en Colombia nadie vigila. Esa es la otra triste realidad de esta historia. Pero ojo, ustedes están saliendo a los mercados internacionales. Allá de pronto sí vigilan. Sin importar que digan las leyes, porque es que parte de las discusiones de estos negocios especulativos es que las leyes están montadas para que todo se pueda hacer y no pase nada. Y rara vez aparece pues alguien como el Polo Democrático Alternativo o el senador Juan Enrique Robledo, que le gasta 6 meses estudiando este asunto a ver qué fue lo que pasó. Y que no acepta criterios de autoridad. Ese cuento de que el ministro absuelve porque yo soy el ministro y queda absuelto todo el mundo, a mí con ese cuento no me viene. Ministro, a usted le toca darme argumentos de detalle en mis debates. Y los evadió todos. Y no se puede despachar, no, que es un debate muy interesante para que la gente, no, estos no son ejercicios académicos. Aquí estamos hablando de plata de los colombianos que se está perdiendo. Y los colombianos tenemos el derecho a exigirle a quienes gobiernan a Colombia a que cuiden los centavos de los colombianos. Y que cuando se pierden 800.000 millones de pesos, algo se diga. 800.000 millones de pesos. De lo agroingreso seguro es una bicoca al lado de esto. Les regalo los 100 millones de dólares del PUT si quieren. ¿Y el resto? ¿Y el resto cómo se justifica? Y el ministro de Hacienda no viene. Es el representante del 90% de las acciones en la junta directiva y no viene. Su señora esposa es parte del grupo, de uno de los grupos económicos ganadores de estos, del JP Morgan, y eso no importa. Bastante mal gobernado este país, y esto no lo van a arreglar regalando 100.000 casas, como piensa el presidente Santos, que va a arreglar este tipo de entuertos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Robledo.